Claire es una contadora de 37 años en Charlotte, Carolina del Norte. Durante 5 años ha estado llevando una hoja de cálculo que nunca nombró, solo hoja 2, que luego describe como la etiqueta más honesta en mi apartamento. Cada primero de mes, sin drama, sin ceremonia, la abre y teclea las cifras, el alquiler de su hermana, Tara, el seguro del auto de Tara, la cuota de matrícula de Tara. $4,200, la misma cifra que había sido durante 3 años. Mes tras mes, entrada tras entrada. Hasta que la celda B63 marca $57,400, una cifra que corrige una vez hacia arriba, porque había contado los meses mal por 2. Esta publicación apareció en r/True of My Chest y luego se publicó en r/Just No Family y r/Raised by Narcissist, donde acumuló más de 94,000 votos y un hilo tan denso con reconocimiento que 3 moderadores clavaron una nota que decía: si esta historia te encontró hoy, probablemente la necesitabas. El comentario con más votos, con 71,000, es solo de 8 palabras. Ser necesitado y ser amado no son lo mismo. La historia de Claire comienza no con una traición dramática, sino con un momento más pequeño y frío, su madre por teléfono, pidiéndole que confirme el contrato de alquiler del departamento más nuevo de Tara, el que tiene mejor luz, el que permite gatos. Claire dice que no. Su madre responde: solo te importa a ti misma. Claire cuelga, abre la aplicación de pago automático y cancela cada línea una confirmación a la vez en un estacionamiento en Charlotte un martes de octubre. Lo que ocurre en los 19 días que siguen y luego en una sala de estar una tarde de sábado no es venganza. Es un ajuste de cuentas, entregado en 11 minutos, línea por línea. En el tono exacto que Claire usa cuando las cifras de un cliente no coinciden y la cifra necesita ser nombrada antes de que cualquier cosa proceda. Aquí está la historia en palabras de OP. Cuando el banco llamó el día 11, ya había dejado de responder a las llamadas de 3 números. El banco, mi madre y un mensaje de voz que mi hermana dejó y que aún no he escuchado. No los filtré por petty, lo hice por claridad. Déjame regresar al principio porque esta historia no empieza con una llamada telefónica. Empieza con una hoja de cálculo y una pregunta que había estado evitando durante 5 años. ¿En qué momento cuidar a alguien se convierte en financiar a alguien? No tenía la respuesta en ese entonces. Ahora la tengo. Déjame mostrarte cómo la encontré. Charlotte en octubre tiene una cualidad particular en su luz fina y plateada, como si el cielo estuviera racionando algo. Era un martes a las 6:47 de la mañana. Lo sé porque miré la hora 2 veces antes de sentarme a algo, que hago como algunas personas tocan sus bolsillos en busca de las llaves. En mi mesa de cocina había 2 cosas: una taza de café negro aún demasiado caliente para beber y mi laptop abierta en 2 pestañas. La primera era una reconciliación trimestral para un cliente que manejaba 3 LLC desde un antiguo centro comercial en Concord. La segunda pestaña no tenía nombre. Nunca le di uno. Había existido como hoja 2 durante 5 años, lo cual me parecía a veces la etiqueta más honesta en mi apartamento. Abrí la hoja 2 como la abría cada primer día del mes, sin drama, sin ceremonia. Escribí las cifras de octubre: el alquiler de Tara, el seguro del coche de Tara, la cuota de la matrícula de Tara. $4,200, la misma cantidad que había sido durante 3 años, lo que significaba que la entrada de octubre lucía exactamente igual que la de septiembre, que la de agosto, que cada mes retrocediendo a septiembre de 2019. El total en la celda B63 era $252,000. Cerré la pestaña, abrí la reconciliación del cliente y me puse a trabajar. El café ya se había enfriado para cuando recordé que no lo había bebido. Rodeé la taza con ambas manos. La cerámica estaba fría contra mis palmas, ese peso específico.
esa temperatura específica, y algo en ella me arrastró lateralmente por un momento, no hacia adelante lateralmente hacia una cocina diferente. 13 años, 3 semanas después del funeral de mi padre. La cocina en Cedar Street, con el techo manchado por el agua y las cortinas amarillas que mi madre siempre decía que reemplazaría. La silla de mi padre seguía en la cabecera de la mesa. Nadie la había movido. Nadie había hablado de moverla. Simplemente se quedó allí. Y todos nos habíamos arreglado alrededor del espacio vacío. Y eso sentía como la primera decisión que nuestra familia tomó sin él. Mi madre se sentó a mi lado, no cruzada al lado. Tomó mi mano. Su agarre era más firme de lo que esperaba. Dijo: Claire, eres la fuerte. Siempre lo has sido como tu papá. Tara tenía 3 años. Estaba en la otra habitación viendo dibujos animados. No entendía qué era un funeral. Apenas lo recordaría. Yo tenía 13. Lo entendía todo. Mi madre apretó mi mano y dijo: Necesito que me ayudes a mantener esta familia unida. Dije: Está bien. No recuerdo si lo decía en serio o si simplemente sabía que era cierto. Recuerdo haberlo dicho. Y luego seguí diciendo eso de todas las maneras excepto en voz alta. Durante 24 años tiré el café frío por el fregadero, preparé una segunda taza y salí para el trabajo a las 7:04. De camino me detuve en el apartamento 4B. La señora Ellington tenía 81 años y una cadera que le dificultaba subir escaleras. Así que los martes recogía lo que me pedía. Esta semana un cartón de jugo de naranja té de manzanilla y una marca específica de avena que no estaba disponible en el Kroger más cercano, pero sí en el que quedaba cerca de mi oficina. Abrió la puerta con su bata de casa. Miró la bolsa y luego me miró a mí. «Eres una niña muy buena, Claire». Sonreí. «Que tengas un buen día, señora Ellington». En el ascensor noté la forma en que notaba las cosas cuando nadie me preguntaba cómo me iba el día. No recientemente, no desde hace un tiempo. No me sentía resentida por eso. Era solo una cifra, un número sin encabezado. Salí a la mañana de octubre y caminé hasta mi coche. La sala de descanso en Harmon y Asociados tenía una ventana que daba al estacionamiento y una cafetera que había producido el mismo olor a plástico quemado durante 3 años consecutivos. Donna ya estaba allí cuando llegué a las 11:30 recalentando algo en el microondas. Jaime finalmente consiguió trabajo, dijo sin preámbulos. Donna decía la mayoría de las cosas sin preámbulos. Jaime era su hija, tenía 31 años y había estado en el plan telefónico de Donna desde 2019. Está bien, dije. Dejé de pagarlo en febrero. Ella removió su recipiente. Le tomó hasta abril darse cuenta de que podía manejarlo por sí misma. Vertí mi café. Me gritó durante 3 semanas, dijo Donna, sin maldad. Me dijo que la estaba abandonando, dijo que eso no es lo que las madres deberían hacer. Encogió los hombros una vez. Económica definitiva. Luego consiguió una promoción. Pensé que eso es diferente. La situación de Tara es más complicada. Tara necesita más tiempo. Había estado pensando en alguna versión de esa frase durante 5 años. Donna dejó el tenedor y me miró con la mirada directa que aplicaba a la mayoría de las cosas. Algunas personas se levantan cuando dejas de atraparlas, dijo. Y algunas personas solo necesitan saber que siempre estarás allí para que nunca tengan que descubrir de qué son capaces. Recogió su recipiente y salió. Me quedé junto a la cafetera, el olor a plástico quemado, el estacionamiento a través de la ventana. La quietud particular de un martes de octubre en el que aún no ha pasado nada. Volví al trabajo. Mi madre me llamó a las 12:15 un miércoles. Estaba en mi coche en el estacionamiento comiendo un sándwich sobre una servilleta de papel, lo que es el almuerzo, cuando llevas 9 horas trabajando antes del mediodía. Contesté al segundo timbre por costumbre. Claire, mi niña. Su voz estaba cálida, de la manera en que se pone cálida cuando necesita algo, una calidez específica.
como el calor que sale del horno justo antes de abrirlo. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Ocupada. Claro, claro. Una pausa que no era realmente una pausa. Entonces escucha. Tara encontró un apartamento, uno realmente bonito, más cerca del campus con más luz natural. El propietario permite gatos lo que sabes que ella ha querido, mamá. Y lo único es que su crédito no está donde necesita estar aún, lo cual sinceramente, ¿quién lo tiene a su edad? Y el propietario está pidiendo un cofirmante con crédito establecido. Así que estaba pensando, no, la palabra salió plana e inmediata como un número que aparece cuando presionas enter, no con maldad solo completa. Silencio en la línea. Luego Claire, no voy a confirmar un contrato de arrendamiento para Tara. Ella solo necesita a alguien para... Sé lo que necesita, mamá. La respuesta es no. En el fondo escuché un movimiento. Luego la voz de Tara amortiguada dirigida a mi madre. ¿Qué dijo? Y mi madre cubriendo el teléfono. No lo hizo muy bien. Solo dame un minuto. Esperé. Miré el pilar de concreto frente a mi coche. Alguien había escrito B4 en él con un stencil amarillo. Nivel B, fila 4. Había estacionado en ese mismo lugar durante 2 años y nunca había notado el stencil hasta ese momento. Mi madre volvió al teléfono. Su voz había cambiado, seguía cálida, pero había algo debajo ahora. Como suena una tabla del suelo cuando no hay nada sólido debajo. No entiendo a veces, Claire. Tara es tu hermana. Ella está intentando. Solo necesita un poco más de tiempo para ponerse de pie. Y no es como si te estuvieran pidiendo que le des algo. Solo que pongas tu nombre. Mi nombre no es nada, mamá. Otro silencio. Más largo, luego en voz baja con la fatiga particular que ella había aprendido a usar como una herramienta. Solo te importa tú misma. ¿Sabes eso? Me quedé con eso un momento. No porque doliera, sino porque quería ser precisa con lo que iba a decir a continuación. Hablaré contigo más tarde, mamá. Terminé la llamada, dejé el teléfono en el asiento del pasajero, miré el stencil B4. Quiero ser precisa sobre lo que sentí en ese momento. No rabia, ni siquiera satisfacción, algo más frío que ambos. Algo que sintió por primera vez en 5 años como exactitud. Estuve sentada en ese estacionamiento 8 minutos. Lo sé porque miré el reloj en el tablero. Luego tomé mi teléfono y abrí la aplicación de autopago. La lista estaba allí como siempre. Como algunas cosas que son tan familiares que dejan de registrarse como una opción. El alquiler de Tara pago de Wells Fargo, $1,850 por mes. El seguro de coche de Tara Progressive, $340 por mes. La cuota de matrícula de Tara Educación Continua de UNC, Charlotte, $2.10 por mes. $4.200, el mismo número cada mes durante 60 meses. Lo miré durante 30 segundos. Luego comencé a cancelar una línea a la vez. La aplicación me pidió confirmar cada cancelación, lo cual hice una de esas decisiones de diseño que parece una formalidad hasta que no lo es. Cancelar, confirmar, cancelar, confirmar anhel, confirmar. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero. Miré el parabrisas hacia el estacionamiento. El concreto, las líneas amarillas, la luz fluorescente que parpadeaba al final de la fila desde que podía recordar. Arranqué el coche. Volví a la oficina. Trabajé 4 horas más antes de las 5. Esa noche hice pasta desde cero, lo cual no había hecho en más tiempo del que podía contar. Me quedé frente a la estufa y removí y no pensé demasiado. Me senté en un lugar de la mesa. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador. No dramáticamente, solo porque no lo necesitaba cerca. Comí. Podía saborear la comida. Eso suena como una pequeña cosa. No lo fue. El apartamento estaba en silencio de una manera que no había estado en mucho tiempo. Y me quedé con ese silencio e intenté identificar de qué estaba hecho. No vacío. Algo más. La textura específica de una habitación donde aún no se debe nada. Lavé el plato, me fui a la cama.
No llamé de nuevo a mi madre. No escuché el mensaje de voz que Tara dejó a las 9:43. No lo escucharía hasta 11 días después. Y para entonces ya no importaría lo que dijera. Al tercer día Tara dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez estando en mi cocina a las 7 de la tarde con mi abrigo aún puesto. Las compras sobre el mostrador. Su voz era cautelosa, no enojada, pero aún en el registro de la confusión. La forma en que suena una persona cuando está tratando de dejar la puerta abierta por si acaso ha malinterpretado algo. Hola, Chicler. Fui a pagar el alquiler y está diciendo que el pago automático no se ha procesado, lo cual es raro. Estoy segura de que es solo un problema bancario, pero puedes revisar de tu lado y decirme, necesito que se solucione antes del viernes o habrá una tarifa por demora. Luego una pausa, luego más suave. Gracias. Lo escuché una vez. Dejé el teléfono. Me quité el abrigo, guardé las compras. Artículo por artículo en el orden en que salieron de la bolsa, los huevos en la segunda estantería, la leche junto a ellos, el buen queso el tipo que había comprado para mí, nadie más en el cajón de la izquierda. Luego me senté en la mesa de la cocina, abrí mi laptop, abrí un nuevo documento, no la hoja 2, no el archivo del cliente, algo completamente nuevo, una página en blanco sin historia. Escribí día en la celda A1. Lo miré durante 3 segundos. Luego cerré la laptop porque algunas cosas no necesitan ser registradas, porque el registro había sido el problema o parte de él, porque una mujer que ha mantenido registros durante 5 años puede reconocer cuando finalmente presta atención a la diferencia entre documentación y devoción. Y esto sea lo que sea, no necesitaba un encabezado de columna. No llamé a Tara, preparé la cena, me fui a la cama antes de las 10. Dormí sin despertar ni una sola vez, lo que no había sucedido en mucho tiempo, y lo que me hizo darme cuenta a la mañana siguiente de que era un dato que valía la pena anotar, aunque no hubiera hoja de cálculo para ponerlo. Al quinto día mi madre llamó. Estaba lavando los platos del desayuno cuando el teléfono se iluminó en la encimera. Lo miré sonar como se mira un semáforo cambiar en una intersección. Notando, tomando una decisión, lo dejé ir al buzón de voz. Luego puse el teléfono boca arriba y seguí lavando. Su mensaje se reprodujo por el altavoz mientras trabajaba. Un suspiro primero deliberado, el tipo que requiere control de la respiración, y luego su voz más baja de lo habitual, con un tono cansado en lugar de enojado. Claire. Tara dice que algo salió mal con los pagos otra vez. Está preocupada por su contrato de alquiler. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. Solo devuélveme la llamada cuando tengas oportunidad. Esto es importante para mí. Espero que lo sepas. El agua seguía corriendo. Subí un poco la presión. No lo suficiente como para ahogarla, lo suficiente para poner distancia entre su voz y el lugar donde guardaba las cosas que importaban. Escuché cada palabra. Escuché el suspiro, el tono y la palabra otra vez que estaba haciendo más trabajo del que parecía hacer. Escuché, ya sabes cómo se pone, lo cual sabía y que era exactamente el punto. Terminé de lavar los platos, me sequé las manos, no la llamé. Hay algo que la gente no te dice sobre quedarte callada con alguien que espera ruido de ti. Ellos esperan el ruido como esperan la gravedad como algo dado, como una ley, como algo que simplemente es. Cuando el ruido se detiene, no piensan de inmediato que has tomado una decisión. Piensan que ha habido un error, que algo se ha estropeado. Tarda un poco para que la ausencia se registre como una elección. Mi madre y Tara seguían en la fase de mal funcionamiento. Sabía que no duraría. El séptimo día Donna me detuvo en la sala de descanso. «¿Hiciste algo diferente?», dijo. Me miraba como se mira una habitación después de que se reordena el mobiliario. Algo había cambiado, pero los detalles aún no aterrizaban. Diferente como no sé. Ella me estudió. «¿Tu cabello?» «Mi cabello es el mismo». Ella vertió su café. «Te ves diferente». Consideré esto. Cancelé una suscripción. Dije. «¿Cuál varias?»
Ella me miró por encima del borde de su taza. Algo se movió en su rostro. No era precisamente reconocimiento, pero sí su primo más cercano. Luego asintió una vez y regresó a su escritorio, y eso fue todo. Me quedé en la sala de descanso un momento después de que se fuera. El olor a plástico quemado de la cafetera, la ventana que daba al estacionamiento, la cualidad particular de un miércoles en octubre, que por primera vez en mucho tiempo se sentía como mío. No me habían visto de esa manera como Donna me había mirado en más tiempo del que podía recordar. No quiero decir observada, era observable. Aparecía, entregaba. Era la persona a la que el cliente llamaba cuando los números no conciliaban. La persona en la que la señora Ellington confiaba para su té de manzanilla. La persona en la que mi madre había confiado desde la cocina en Cedar Street. Me veía de la manera en que las cosas útiles son vistas con gratitud y sin atención. Esto fue diferente. Donna me miró y notó que algo había cambiado. No me pidió que lo explicara ni lo deshiciera. Simplemente lo anotó como se anotaría el clima. Regresé a mi escritorio. Construí 6 horas. A las 5:30 conduje a casa a través de la ciudad en la luz de la tarde, que en octubre llega en un ángulo que hace que todo se vea brevemente como si tuviera valor, y encendí la radio en lugar de repasar las tareas de la semana en mi cabeza, lo cual no era algo que normalmente hiciera, y noté que lo estaba haciendo, y seguía haciéndolo de todos modos. En casa hice sopa real, no la de lata caldo casero, el tipo que toma 1 hora, el tipo que no había hecho desde antes de poder recordar qué significaba el desde. Me paré frente a la estufa y removí. Observé el vapor y dejé que el apartamento se llenara con algo que olía a esfuerzo deliberado, como una persona eligiendo alimentarse a propósito. Mi teléfono sonó 2 veces esa noche. Mi madre a las 8. Tara a las 9:12. Estaba leyendo cuando llamaron, dejé que pasaran al buzón de voz. No escuché los mensajes esa noche. Lo que había comenzado a entender lentamente, imprecisamente, como suele llegar la comprensión cuando no la buscas, era esto. Pasé 5 años poniéndome a disposición. No en el sentido emocional, aunque también, sino en el sentido operativo literal. Mi teléfono siempre estaba encendido. Mi cuenta siempre era accesible. Mi nombre estaba en los formularios. Era un recurso con una página de contacto que nunca había sido eliminada. El quitarla no fue al final un acto dramático. Fue silencioso. Fue una serie de pequeñas no respuestas seguidas, cada una un poco más fácil que la anterior. Cómo funciona el interés compuesto en reversa, no más rápido, solo más constante. Para el 7º día no había devuelto ninguna llamada, no había respondido ningún mensaje de texto, no había vuelto atrás. Terminé la sopa, lavé la olla, me senté junto a la ventana un rato y observé la calle de abajo. La oscuridad de octubre se asentaba alrededor de las luces de la calle. Y pensé en lo que Donna había dicho 5 días antes. Algunas personas solo necesitan saber que siempre estarás allí, y lo giré como cuando giras algo cuando aún no estás seguro si es una pregunta o una respuesta. Me fui a la cama a las 10:15. Dormí hasta las 6. Día 8. Día 9. Los números seguían moviéndose incluso sin una hoja de cálculo. En el 9º día conduje hasta Kroger y no entré. Me estacioné en el lote a las 6:45. Encontré un espacio cerca de los carritos. Lo devolví como siempre lo hacía, lo suficientemente cerca para ser práctico, lo suficientemente lejos de la entrada para que nadie me diera con la puerta. Apagué el motor y luego me quedé allí no por nada en particular. No hubo llamada telefónica, ni noticias, ni momento de crisis. Tenía una lista en la cabeza: pasta, aceite de oliva. Los tomates buenos sí los tenían toallas de papel. Tenía tiempo. La tienda estaba a 20 pies de distancia. Me quedé en el coche mirando la entrada y no me moví. El estacionamiento de Kroger a las 6:45 de un jueves en octubre no es un lugar de los que alguien haya escrito alguna vez.
La luz es el blanco amarillento de los tubos fluorescentes luchando contra la oscuridad temprana. Los carritos de compras flotan en formación suelta cerca de la medianera. Una mujer delante de mí cargaba bolsas reutilizables en un Subaru, mientras su hija, quizás de 6 años, se colgaba del mango del carro de regreso y cantaba algo privado para sí misma. Observé todo esto y pensé, no tengo idea de quién soy cuando no estoy resolviendo el problema de otra persona. No como una realización dramática, no como algo que llegara con peso o música. Más bien como cuando te das cuenta en medio de una frase que has pronunciado mal una palabra toda tu vida, una corrección interna tranquila, sin audiencia. Miré mi propio rostro en el espejo retrovisor. Lo hacía infrecuentemente por principio, como hacía la mayoría de las cosas que no tenían un propósito operativo claro. Mi rostro se veía igual que siempre, 37 años, el cabello que necesitaba un corte, la expresión particular que aparentemente llevaba cuando no estaba realizando una expresión en particular, lo que me di cuenta al mirarlo, que nunca le había prestado mucha atención. Traté de recordar la última vez que había hecho algo que no estuviera de alguna manera conectado con la necesidad de otra persona. La avena para la señora Ellington, la conciliación trimestral para el cliente de Concord, las llamadas de los martes a mi madre, las transferencias, el primer día de cada mes, la confirmación en el préstamo del auto, hace 3 años, que había hecho sin que me lo pidieran 2 veces porque el crédito de Tara no estaba donde debía estar. Y la solicitud había tenido una lógica de cierto tipo, la misma lógica que había tenido cada solicitud, la lógica que decía, puedes hacerlo, así que debes hacerlo. Me quedé en el estacionamiento durante 11 minutos. Lo sé porque el reloj de mi tablero me lo decía. Luego entré y compré exactamente lo que quería, no lo que decía la lista. Había olvidado la lista. Compré los buenos tomates y la pasta cara y una botella de vino que había estado queriendo probar durante 3 meses y un ramo de flores porque el cubo de flores cerca de la entrada estaba allí. Y nunca me había comprado flores en una tienda de comestibles. Y parecía que era un día apropiado para empezar. Conduje a casa, cociné, comí despacio, lo cual era nuevo, y la comida estaba buena, lo cual no era nuevo, pero se sentía nuevo. El 11º día, me llamó un número que no reconocí a las 2:37 de la tarde. Contesté. Estaba en mi escritorio. Había sido una mañana tranquila y estaba terminando una conciliación que iba bien. ¿Es usted Claire Sutton? Una voz profesional, agradable, leyendo de algo. Sí, le habla Cornerstone Bank con respecto a una cuenta de préstamo de auto que termina en 4471. Mostramos un pago perdido y tenemos registrado que eres cofirmante del préstamo. Así que estamos contactándote. Creo que tienes el número equivocado, le dije. Terminé la llamada, dejé el teléfono y miré la pantalla. Quiero ser precisa sobre lo que pasó en los 30 segundos después de eso. No fue satisfacción. La satisfacción habría sido demasiado cálida para lo que era. Algo más frío, la sensación específica de decir algo verdadero tan limpiamente que no requería ninguna continuación. Dije número equivocado y colgué. Luego me quedé muy quieta por un momento porque me di cuenta de que esa frase era exactamente lo que me había estado diciendo a mí misma durante 5 años. Número equivocado, conversación equivocada, versión equivocada de quién se suponía que debía ser. Esa versión era la que solía contestar. Abrí un navegador y escribí cómo removerme como cofirmante de un préstamo de auto. Leí durante 12 minutos. La noticia no era conveniente, pero era clara. Remover a un cofirmante requería que el prestatario principal refinanciara a su nombre o que el préstamo se pagara en su totalidad. Podría tomar entre 60 y 90 días como mínimo. Requería la cooperación de Tara, lo cual no estaba garantizado. No era imposible. Solo era trabajo y trabajo que podía contabilizar. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí investigación de eliminación de cofirmante de préstamo, de auto,
Contactar con los prestamistas Cornerstone el lunes. Puse un recordatorio. Luego volví a la conciliación. A las 5 me empaqué y tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Había algo que había aprendido sobre la información difícil a lo largo de los años. Trabajar con números que no sumaban. El primer paso siempre era obtener la cifra real. No lo aproximado, no lo estimado, ni el que habías estado evitando ver el número real. Una vez que lo tenías, podías planificar. Antes de tenerlo solo, cargabas peso sin saber la carga. 60 a 90 días. Bien, había cargado $4,200 al mes durante 60 meses. Podía gestionar 90 días. El 13º día, mi madre me llamó desde el estacionamiento de mi edificio de oficinas. Estaba en mi escritorio cuando llegó la llamada. No el vestíbulo, no el ascensor, mi escritorio real en el 4º piso. Llamó desde abajo, lo cual era algo que había hecho 2 veces antes en mi vida. Una vez cuando mi padre murió, otra cuando tuvo un susto de salud y condujo 40 minutos para decírmelo en persona en lugar de decirlo por teléfono. En ambas ocasiones bajé. Dijo Claire, estoy afuera. Baja y hablemos. Miré por la ventana. Su coche estaba en la sección de visitantes en la primera fila. Ella estaba en el asiento del conductor. Pude ver su figura a través del parabrisas, la postura específica que tenía cuando esperaba tener razón sobre algo. La miré por un momento. El cielo de octubre detrás de la estructura de estacionamiento, las líneas amarillas en el asfalto, la luz fluorescente al final que había estado parpadeando desde principios de año y que nadie había arreglado y que yo había dejado de esperar que alguien arreglara. Dije, estoy en medio de algo, mamá. Te llamo más tarde. No la llamé más tarde. Lo que entendí al sentarme de nuevo en mi escritorio y regresar a la hoja de cálculo frente a mí fue que hay una diferencia entre ausencia y abandono. Y esa diferencia es interna. Vive en la intención de la persona que se va, no en la experiencia de la persona que se queda. Mi madre había conducido 40 minutos para sentarse en mi estacionamiento. Eso era real. Eso le importaba a ella. Y aún así no bajé porque bajar hubiera significado una negociación más en un lenguaje que ya no estaba dispuesta a hablar. La conciliación se equilibró en el primer intento esa tarde. Casi siempre lo hacía. Era buena en esto, encontrar el número que explicaba la brecha, nombrar lo que faltaba, cerrar la cuenta. Comenzaba a entender que también era buena en otras cosas. El día 15 mi madre dejó de llamar. No para siempre lo sabía. Como sabes, ciertas cosas sin necesidad de pruebas, como un contable sabe que una columna que aún no se ha conciliado no es una columna que ha desaparecido. Pero durante 4 días ella estuvo en silencio, sin llamadas a las 7:15, sin mensajes de voz al mediodía, sin textos, a las 9 de la noche, que comenzaban con un simple «solo quería saber cómo estás» y terminaban con algo que no era solo un solo quería saber cómo estás. 4 días de nada. Tara envió un texto. Día 16. A las 11 de la mañana, supongo que ahora sabemos cuáles son tus prioridades. Lo leí y dejé el teléfono en la encimera de la cocina. Lo miré como cuando ves un estado de cuenta que ya has revisado y no necesitas revisar nuevamente. Eso fue todo. En el día 15 salí a correr. La primera vez en 2 años lo supe exactamente porque la última vez había sido en octubre del año anterior. Un intento único que duró 14 minutos antes de que mi rodilla derecha me recordara una decisión que tomé en mis 20. Esta vez no pensé en mi rodilla. Me puse las zapatillas que había dejado en el fondo del armario y salí a la mañana de octubre, corriendo por Charlotte a mediados de octubre temprano, antes de que la ciudad se hubiera comprometido completamente a estar despierta. La luz entra baja y el aire es fresco sin ser frío, y las hojas están haciendo lo que hacen en octubre, que es caer de una manera que parece intención, no decadencia. Exactamente.
más como una decisión que se toma en cámara lenta. Corrí pasando la cafetería de Davidson que había querido probar durante 8 meses. Pasé por el pequeño parque al final de Clement, donde 2 hombres mayores estaban jugando al ajedrez en una mesa de concreto con chaquetas puestas, sin prisa, pasando por la escuela primaria con su valla de alambre y las huellas de manos pintadas en rojo, amarillo y azul corriendo a lo largo de la pared frontal. Corrí durante 26 minutos. Lo sé porque miré mi reloj cuando regresé a mi edificio, que también es algo que hago. Anotar el número, archivarlo en algún lugar. De pie afuera de mi edificio, respirando con dificultad, traté de identificar lo que sentía. No exactamente felicidad. La felicidad es redonda y cálida y tiende a anunciarse. Esto era algo más estructural, la sensación de haber usado algo correctamente, de haber sido del tamaño adecuado para el contenedor en el que me había puesto. Subí, me duché, hice café, me senté junto a la ventana y observé la calle pensando por primera vez sin calificación. Tal vez esto se acabó. El pensamiento tenía una textura diferente a la que esperaba. No triunfó más como una auditoría que ha regresado limpia. El alivio es real, pero lo que principalmente significa es que puedes seguir con lo siguiente. Yo tenía lo siguiente varios. La eliminación del cofirmante estaba en proceso. Hablé con alguien en Cornerstone el lunes. Me explicaron los requisitos para la refinanciación y envié la información al correo electrónico de Tara sin comentarios, solo los detalles reenviados y las palabras. Esto debe suceder. No sabía si ella actuaría al respecto. Eso ya no era estrictamente hablando mi problema. Yo había hecho lo que podía hacer de mi parte. Lo demás era aritmética, que ella tendría que resolver por sí misma. Durante 4 días leí por la tarde. Probé la cafetería de Davidson. Llamé a la señora Ellington un jueves solo para saber cómo estaba, no porque ella me lo pidiera. Y hablamos durante 22 minutos sobre su hija en Savannah, sobre un programa de televisión que nunca había visto y sobre la forma correcta de hacer galletas caseras, lo cual aparentemente había estado haciendo mal toda mi vida. Me fui a dormir cuando estaba cansada. Comí cuando tenía hambre. Fue el día 19 cuando mi madre envió un mensaje de texto. Había intentado llamarme 2 veces esa tarde, una a las 3, otra a las 5:15. Dejé ambas pasar. Estaba en medio de algo a las 3 y estaba haciendo la cena a las 5:15. Y ninguno de esos momentos me parecía una razón suficiente para detenerme. El mensaje llegó a las 7:42. La familia se reunirá el domingo. Necesito que estés allí. A las 2:00. Vamos a hablar sobre esto como adultos y resolverlo como una familia. Te espero. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre la mesa al lado de mi cena. Terminé de comer. Una reunión familiar. La frase de mi madre para referirse a eso como si fuera un encuentro más que lo que realmente era. La última vez que me llamó cuando tenía 17 años, necesitaba explicarme algo relacionado con el dinero, algo que involucraba mi cuenta de ahorros para la universidad y una situación a corto plazo que parecía urgente, pero que se resolvió de la manera en que las situaciones a corto plazo a veces lo hacen, es decir, no se resolvió completamente. Y terminé yendo a una universidad estatal en lugar de la que quería. Y mi madre me trajo una planta para mi habitación en el dormitorio y me dijo que las universidades estatales eran igual de buenas, algo que ella creía. Y eventualmente elegí creerlo también porque la alternativa no era algo para lo que tuviera energía a los 17 años. Los ahorros universitarios nunca se reemplazaron. Eso dejó de importarme. Hice mi propio camino con lo que tenía, que es lo que hacía con la mayoría de las cosas. Volví a leer el mensaje. Te espero. Había una versión de mí, la versión que había contestado la llamada del banco el día 11, antes de recordar que no tenía que hacerlo, que habría respondido con un por supuesto antes de terminar de leer la frase.
que ya habría estado planeando qué llevar si llegar temprano, cómo evitar que la situación se escalara. Puse el teléfono boca abajo y lavé los platos. El domingo estaba a 4 días de distancia. Decidiría qué quería decir entre ahora y entonces. O no diría nada en absoluto o diría mucho, de manera lenta y clara en una sala llena de gente que nunca se había detenido a preguntarme si estaba llevando la cuenta. Una de esas cosas ocurriría. Me acosté, no me quedé despierta. La parte del libro contable me hizo sentir mal. La sala de estar de mi madre no había cambiado en 11 años. El mismo sofá color crema con los cojines que había comprado en una feria de artesanía en 2009. La misma impresión enmarcada de Myrtle Beach sobre la chimenea. La mesa lateral con la lámpara de cerámica y el posavasos que tenía desde antes de que pudiera recordar. Y que tenía una marca de copa que sospechaba era de mi padre. Llegué a las 2 en punto exactamente porque eso era lo que ella había dicho, y no vi razón para darle ventaja adelantándome. Ya estaban allí. El tío Gary en el sofá con chaqueta puesta, las manos sobre las rodillas en la postura de un hombre al que le han dicho que esto es importante y lo está tomando en serio. La tía Patricia a su lado con un vaso de té dulce, su expresión calibrada a la de preocupación pero apoyo. La prima Michelle en la silla cerca de la ventana, no mirando completamente su teléfono, pero tampoco sin mirarlo. Terra en el pequeño sofá cerca del pasillo. Había tomado el asiento más cercano a la salida, lo cual noté, y eso me dijo que no estaba tan confiada como quería aparentar, y mi madre en su silla, la que siempre usaba sentada erguida, con un pañuelo en la mano que aún no estaba usando. Me senté. Dejé mi bolso en el suelo junto a mí. Esperé. El tío Gary se aclaró la garganta. Tenía 62 años y había dirigido un negocio de lavandería durante 30 años. Y a su manera era un hombre decente, de esos que operan principalmente sin interferir y con una preocupación genuina de vez en cuando. Claire dijo: «Gracias por venir. Todos queremos entender qué está pasando contigo y Tara con la familia». «Está bien», dije. «Tara está pasando por un momento difícil ahora. Ya lo sé». Miró a la tía Patrice. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Todos te queremos, Claire. Nadie aquí te está culpando de nada. Solo pensamos». Hizo una pausa. La misma pausa que la gente hace cuando lo que sigue requiere más cuidado que lo que vino antes. Pensamos que tal vez ha habido algún malentendido en algún lugar y solo queremos que todos hablen para que podamos resolver esto juntos. La miré. Miré la lámpara de cerámica. Pensé en el hecho de que la tía Patrice y yo habíamos hablado 4 veces en los últimos 3 años. Todas ellas en las fiestas, ninguna sobre algo más allá de lo superficial. Y que ahora ella estaba sentada en la sala de mi madre con un vaso de té dulce y la frase «algún malentendido». Y se esperaba que yo lo encontrara una base para la conversación. No hubo un malentendido, dije. Me pidieron que cofirmara un contrato de arrendamiento. Me negué. Mi madre me dijo que solo me importa a mí misma. Terminé la llamada. Cancelé los pagos automáticos que había estado haciendo durante 5 años. Eso es todo. La habitación cambió. No mucho, un pequeño ajuste. El tipo que se siente más que se ve. Tara habló desde el pequeño sofá. No puedes simplemente cancelar todo sin previo aviso. Claire, así no es como funciona la familia. Así no funciona nada. Di 5 años de aviso. Dije simplemente lo di en plazos. Eso no. Se detuvo. Comenzó de nuevo. Estás actuando como si hubieran estado aprovechándose de ti. No estoy actuando como nada. Estoy describiendo lo que pasó. Me hiciste parecer como si no pudiera cuidar de mí misma. Ara, mi voz era tranquila, como cuando estoy trabajando con una cifra que no concuerda y necesita ser abordada directamente antes de que cualquier otra cosa pueda seguir adelante. He estado pagando tu alquiler, tu seguro de auto y tu matrícula durante 5 años. Esa es la situación. Yo no creé la apariencia. Yo la financié.
El silencio en la habitación tenía una cualidad específica, la que ocurre cuando se dice algo verdadero en una habitación que no estaba preparada para ello. Mi madre dejó el pañuelo. Esto no es sobre el dinero, dijo. Todo es sobre el dinero, dije. Eso es lo que es un libro contable. Su rostro pasó por algo que no podría nombrar exactamente, una especie de compresión, una retracción interna. No te crié para pensar en las cosas en términos de débitos y créditos. Me criaste para manejar las cosas. Yo las manejé. Durante 24 años fuiste familia. Su voz se hizo más baja. Eso es lo que hace la familia. Se cuidan unos a otros. No se lleva la cuenta. Alguien tiene que hacerlo. El tío Gary se movió en el sofá. La prima Michelle había puesto su teléfono completamente boca abajo. La habitación estaba atenta de la manera en que se pone una habitación cuando la gente siente que lo que vinieron a evitar podría estar sucediendo. De todos modos, mi madre me miró. Ahora tenía las manos dobladas sobre su regazo. La tela había desaparecido. Cuando habló de nuevo, su voz era la que usaba cuando decidía que la única opción era un enfoque directo, no cruel pero desplegada, como un instrumento que se despliega. He intentado, dijo, entender qué he hecho para que estés así. Esperé. Tara sabe cómo amar a las personas. Dijo esto sin vacilar, como se dice algo que has estado pensando durante mucho tiempo y finalmente has dejado de editar. Ella no es perfecta. A veces necesita ayuda, pero ama a las personas. Se presenta. Llama. Sus ojos estaban en mí. Tú solo sabes contar. La habitación quedó muy quieta. Miré al suelo. 12 baldosas entre yo y la puerta principal. Cerámica blanco roto, ligeramente irregular en las líneas de los azulejos, la misma baldosa que había puesto cuando estaba en la secundaria. Y había hecho la cocina y el pasillo al mismo tiempo porque el contratista le dio una oferta si hacía ambas cosas. 12 baldosas. Lo que pasa con esa frase de solo sabes contar es que habría sido más fácil si simplemente fuera cruel. La crueldad se puede archivar. Puedes ponerla en una columna, etiquetarla, contabilizarla. Lo que ella dijo era otra cosa. Lo que dijo era lo que había temido desde los 13 años, cuando asentía en una mesa de cocina mientras la silla de mi padre permanecía vacía en la cabecera de la mesa. El miedo de que todo este tiempo, todos estos años manejando y gestionando, y presentándome en todo excepto en las formas cálidas, hubieran confirmado algo sobre mí en lugar de desmentirlo. Que era eficiente donde debía haber sido amorosa, que conocía el precio de todo y el costo de nada. Me quedé con eso el tiempo que toma contar 12 baldosas. Luego recogí mi bolso. Me levanté, miré a mi madre y miré a Tara, y dije con la misma voz que usaba para cerrar una reconciliación: me pondré en contacto. Salí. No cerré la puerta de golpe. No había portazo en mí. Caminé hasta mi coche a la luz pálida de la tarde del domingo. Conduje a casa, no encendí la radio, estacioné en mi lugar habitual, tomé el ascensor hasta mi piso, dejé que la puerta de mi apartamento se abriera y me senté en el sofá sin encender las luces. El apartamento estaba oscuro. La calle fuera de la ventana era la misma de siempre un domingo por la tarde. Algunos coches, una persona paseando un perro, el letrero neón de la tienda de la esquina en rojo y blanco. Cosas normales que seguían siendo normales. Mi teléfono estaba en mi mano. No recuerdo haberlo sacado de mi bolso. El nombre de mi madre estaba en la parte superior de las llamadas recientes. Bastarían 4 toques para devolverle la llamada. Sabía el número de toques como sabía la mayoría de las cosas con precisión automáticamente, sin tener que pensarlo. La parte de mí que había dicho ok a los 13 años estaba muy presente en este momento. Había estado callada durante 19 días y ahora estaba ahí como un sistema viejo que se da a conocer cuando intentas apagarlo. No con gracia, no de una sola vez, sino con pequeños ruidos acumulados. Todos ellos preguntando lo mismo. ¿Y si tienes razón? ¿Y si regresas?
¿Y si dices lo correcto y todo esto vuelve a ser como antes? Y como era antes, estaba mal de maneras que no podías soportar, pero al menos era algo que entendías. Miré el nombre de mi madre en la pantalla durante mucho rato. Luego dejé el teléfono en el extremo más lejano del sofá, el extremo en el que nunca me sentaba, el que funcionaba como una superficie para el correo, los libros y cosas con las que no sabía qué hacer aún. Me recosté donde estaba, miré al techo. La habitación estaba oscura y los ruidos de la calle entraban por la ventana como siempre lo hacían, amortiguados, continuos, sin un significado particular. No la volví a llamar, tampoco dormí. No, realmente no el sueño completo. Me quedé en el sofá con mi abrigo hasta las 2 de la mañana y pensé en la silla de mi padre, en las 12 baldosas y una frase que no sabía si perdonar aún. Luego me levanté, fui a la cocina, preparé té, me senté en la mesa. El portátil estaba cerrado al otro lado. Lo miré durante un buen rato antes de abrirlo. Me desperté a las 4:23 y supe inmediatamente que no iba a volver a dormir. Esto no era desconocido. En las semanas después de que mi padre muriera, me despertaba a horas extrañas y me quedaba en la oscuridad haciendo lo que había estado haciendo desde los 13 años, que era hacer inventario de lo que necesitaba hacerse y en qué orden. Las listas eran un estudio. Una lista significaba que sabías con qué estabas lidiando. Una lista significaba que el problema tenía límites. Me levanté. No encendí muchas luces. La lámpara de la cocina, la que está sobre la mesa, que hacía un pequeño círculo amarillo y dejaba el resto del apartamento en un gris antes de la mañana. Preparé café. Me senté. Abrí el portátil. No el archivo del cliente ni el nuevo documento que había comenzado. Abrí la hoja 2. No la había mirado desde el día en que cancelé los pagos. La abrí esa mañana de octubre de la misma manera en que la había abierto todos los meses durante 5 años. Escribí las cifras, anoté el total, cerré la pestaña. Esa fue la última vez. No había vuelto a abrirla. Ahora volví a ella. Septiembre de 2019. La primera entrada. Recordé ese mes. Claramente Tara se había inscrito en su segundo intento de un programa universitario y necesitaba el apartamento fuera del campus, porque los dormitorios, dijo, eran demasiado ruidosos para estudiar. Pensé que era razonable. Configuré el pago automático sin preguntar cuánto tiempo duraría. Leí mes por mes. Los números no cambiaban, a menudo. El alquiler se mantenía en $1,850 durante 18 meses antes de que el arrendador lo subiera a $1,900. Y ajusté el pago sin notarlo como nada más que una cifra. Actualización. El seguro del coche fluctuaba. La matrícula se pagaba en cuotas que no siempre coincidían con el mes calendario, así que algunas entradas eran más altas y otras más bajas, y había creado una fórmula para promediarlas a lo largo del año, y la fórmula funcionó perfectamente. Y nunca consideré si lo que la fórmula estaba midiendo debería haberse medido en absoluto. Había notas en la columna más a la derecha. Me había olvidado de las notas. Vacaciones en diciembre de 2019. Transferí un extra ese mes para una laptop que Tara necesitaba y lo llamé un regalo de vacaciones en la columna de notas porque algo sobre eso me parecía más limpio que llamarlo lo que era. Problema con el coche en marzo de 2020. Necesitaba neumáticos nuevos. Busqué el costo promedio de neumáticos para su marca y modelo. Transferí la cantidad. Escribí problema con el coche en la columna. Ayuda para el depósito en agosto de 2020 cuando se mudó al apartamento más grande. Cumpleaños en junio de 2021. Añadí $100 a la transferencia de ese mes y aparentemente decidí que merecía documentación. Como si ella necesitara saberlo, como si alguien estuviera auditando esto excepto yo. Leí durante mucho rato.
en algún momento. El café se enfrió y no me di cuenta hasta que lo tomé y lo encontré a temperatura ambiente, lo que me dio una sensación lejana de cuánto tiempo había estado sentada allí. No me levanté a hacer más. La última entrada fue marzo de 2024, $4,200. Miré el total en la celda B63 por segunda vez. En 2 meses, $257,400. La cifra había subido ligeramente desde que la calculé por última vez. Porque conté mal los meses la primera vez, 2 meses de más corregí la fórmula. El total se ajustó, lo miré. $257,400. Mi padre había sido un hombre cuidadoso con el dinero. No era rico, trabajaba en gestión de inventarios para una cadena regional de ferreterías que pagaba lo suficiente para una familia de 4 en una ciudad mediana y mantenía un libro de cuentas en un cuaderno verde de tapa dura que encontré una vez en el cajón del escritorio. Hojeé y lo volví a guardar sin decir nada. Escribía cada gasto, cada uno. El cuaderno estaba organizado por categorías: vivienda, comida, servicios, niños. Misceláneo. Bajo niños había escrito mi nombre y el de Tara y mantenía una columna para cada uno de nosotros. Siempre pensé que heredé el hábito de él, el seguimiento, la documentación, la necesidad de tener el número. Me di cuenta ahora por primera vez que él mantenía el libro de cuentas para que la familia pudiera ver claramente lo que tenían, no para justificarse ante nadie, no para preparar un caso, sino porque conocer la cifra real era la forma en que entendía una situación. Nunca se lo había mostrado a nadie. Lo encontré por accidente. Él nunca supo que lo encontré. Yo había mantenido mi propio libro de cuentas durante 5 años y tampoco lo había mostrado a nadie. Pero donde su libro de cuentas era una herramienta, el mío se había convertido en otra cosa, un registro de cada mes en que me decía a mí misma que esto era razonable, que esto era temporal, que eso era lo que hacía la familia. Prueba de que no había sido una tonta, de que las matemáticas respaldaban mi bondad. Evidencia contra un cargo que nadie había presentado aún. La voz de mi madre el domingo. Tú solo sabes contar. Había llevado esa frase desde que ella la dijo, como si llevaras una piedra en el zapato, consciente de ella en cada paso sin detenerte. La había oído como una acusación, como la cosa que siempre había creído de mí dicha, finalmente en voz alta, que yo era una persona sin calor, una función con una cara. La giré en la cocina a las 4 de la mañana con café frío y 5 años de documentación abiertos en la pantalla. Sí, pensé, sé contar. He estado contando desde que tenía 13 años sentada en una cocina en Cedar Street, mientras mi madre me sostenía la mano y la silla en la cabecera de la mesa estaba vacía. Y dije, está bien, porque alguien tenía que decir algo. He estado contando porque alguien en esa familia tenía que hacerlo, porque la alternativa era no contar. Y no contar significaba no saber. Y no saber significaba que lo que viniera llegaría sin advertencia. Sabía cómo contar. Nunca en 24 años había dirigido la cuenta hacia mí misma. Nunca añadí una columna para lo que me debía. Nunca corrí la fórmula que decía el tiempo de Claire, el crédito de Claire, el nombre de Claire en los formularios, los ahorros universitarios de Claire, las llamadas de Claire los martes, la entrega de avena de Claire, A4B. ¿Cuál es el total y quién lo lleva? ¿Y alguien ha preguntado alguna vez? Cerré la hoja de cálculo, abrí un nuevo documento. Me senté allí por un momento con las manos sobre el teclado, la pequeña lámpara amarilla. Charlotte todavía mayormente oscura fuera de la ventana, excepto por la luz ocasional que se encendía en un apartamento al otro lado de la calle. Alguien más también despierto a esta hora por sus propios motivos. Comencé a escribir. Me tomó 40 minutos, no porque no supiera lo que quería decir. Sabía exactamente. Me tomó 40 minutos porque era precisa y la precisión requiere tiempo.
y este era quizás el documento más importante que había redactado y no iba a equivocarme. Cuando terminé lo leí una vez, hice 2 pequeñas ediciones, lo leí de nuevo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mi madre. Si quieres hacer una reunión familiar, estaré allí. El sábado me va bien. Dejé el teléfono. La ventana se estaba aclarando, ese gris particular, antes de que el gris se convierta en color. Tomé la taza de café. Noté que estaba fría, la volví a dejar. Fui a la esquina de la habitación donde guardaba la impresora. Se atascó en la segunda página. Me senté en el suelo junto a ella, que es la única respuesta digna a un atasco de impresora a las 6 de la mañana, y saqué el papel del mecanismo de alimentación, como lo había hecho una docena de veces antes, lentamente, de manera uniforme, sin forzarlo. La impresora hizo su sonido pensativo. Volví a cargar el papel, presioné imprimir de nuevo. Salieron 5 páginas calientes una a la vez en la bandeja. Las apilé, golpeé los bordes para alinearlos contra el suelo. Las sostuve por un momento papel caliente. El peso particular de algo que has hecho. Y luego las puse en la mesa de la cocina y fui a darme una ducha. El sábado estaba a 4 días. Tenía todo lo que necesitaba. Llegué a las 2 exactamente igual que el domingo anterior, porque la precisión era un hábito que no tenía ninguna razón particular para romper. La sala tenía a las mismas personas, más o menos. Tío Gary, tía Patrice, prima Michelle, que esta vez había guardado completamente su teléfono, lo cual noté. Tara en el pequeño sofá cerca del pasillo y mi madre en su silla erguida, con las manos dobladas sobre su regazo. El pañuelo del domingo anterior había desaparecido. Ella se veía cansada de una manera que no lo había estado la semana anterior. No el cansancio fingido que a veces usaba cuando quería que le preguntaran al respecto, sino el cansancio real, el que no mejora con la audiencia. Me senté, puse mi bolso en el suelo, saqué la carpeta. Nadie dijo nada. Quiero leerles algo a todos ustedes, dije. Abrí la carpeta. Encontré la primera página. Septiembre 100. Septiembre de 2019. Seguro de coche de Tara $340. Septiembre de 2019. Cuota de matrícula de Tara $210. La sala esperó. Creo que estaban esperando el contexto, un marco para que yo dijera que era esto. No lo hice. Pasé a la siguiente línea. Octubre de 2019. Octubre de 2019. Seguro de coche $340. Octubre de 2019. Matrícula $210. Las manos de tío Gary se movieron sobre sus rodillas. Tía Patrice miró a mi madre y luego miró hacia otro lado. Noviembre de 2019. Alquiler $1,850. Seguro $340. Matrícula $210. Noviembre de 2019. Ayuda adicional para el depósito del apartamento de Cedar Mill, $600. Nota: ayuda para el depósito. Leí lentamente. No había razón para apresurarme. Las cifras eran las cifras y no se irían a ningún lado. Y había sido precisa con ellas durante 5 años y tenía la intención de ser precisa ahora. Leí hasta 2020. El seguro del coche subió en la primavera. Anoté la cifra exacta. La matrícula bajó durante un semestre cuando Tara tomó menos créditos y anoté eso también. En agosto había pagado más por un apartamento más grande y había escrito los costos de mudanza en la columna de notas. Y leí eso en voz alta de la misma manera que leí todo lo demás, de manera uniforme, sin editar. Tara comenzó a llorar más o menos alrededor de la primavera de 2021. Lo escuché antes de verlo, un cambio en su respiración, una cualidad específica del silencio que es diferente del silencio ordinario. Miré hacia arriba una vez brevemente, como cuando miras hacia arriba de un documento para confirmar que la sala sigue allí. Ella tenía las manos en su regazo y la cabeza ligeramente inclinada,
y la miré por 2 segundos y volví a mirar la hoja de cálculo. Seguí leyendo. Mi madre miraba la mesa. Había mirado la mesa desde algún momento de 2020 y seguía mirándola y no hablaba. Yo esperaba que hablara. No lo hizo. Terminé la página 4. Pasé a la página 5. Octubre de 2023. Alquiler $1,900. Seguro $352. Cuota de matrícula $210. Octubre de 2023. Ayuda adicional para la visita médica de Tara $85. Nota doctor, leí la última entrada. Marzo de 2024. Alquiler $1,900. Seguro $352. Cuota de matrícula $210. Di vuelta a la página. Total. Cerré la carpeta. La dejé sobre la mesa al lado de mi silla. Puse mis manos en mi regazo. No estoy pidiendo que me lo devuelvan, dije. No estoy haciendo un argumento. No estoy pidiendo que nadie esté de acuerdo conmigo, ni que se disculpe o cambie cómo han pensado acerca de todo esto. Lo leí porque todos los que están en esta habitación estuvieron aquí la semana pasada y quería que todos los que están en esta habitación supieran cuál era la situación realmente. Nadie habló. Miré a mi madre y luego a Tara y mantuve mi voz al mismo nivel en que había estado durante los 11 minutos anteriores. Las quiero a las dos. No estoy terminando con esta familia, pero necesito decirles 3 cosas y necesito que las escuchen sin responder hasta que termine. Mi madre levantó la vista de la mesa. No voy a proporcionar apoyo financiero a nadie en esta familia de aquí en adelante. Ni un cofirmante, ni una transferencia, ni un préstamo. Si eso cambia, lo diré. Pero ahora mismo así es como estoy. Hice una pausa para dejar que se asimilara antes de la siguiente. Cuando alguien en esta familia me dice que solo me importa yo misma o que no sé cómo amar a las personas, ese es el fin de la conversación. Me iré cada vez. Otra pausa. Y llamaré cuando quiera llamar, no cuando haya una crisis, no cuando alguien necesite algo. Cuando yo quiera. La sala estaba muy silenciosa. Eso es todo, dije. Esas son las 3 cosas. No las estoy negociando y no las estoy explicando más de lo que ya he hecho. No son castigos, son solo la forma en que las cosas van a funcionar para mí de ahora en adelante. Mi madre me había estado mirando desde que empecé con las 3 cosas y siguió mirándome, y algo en su rostro estaba haciendo el lento trabajo privado de una persona que ha recibido información que no puede ser deshecha. No era enojo. No era la tristeza armada del domingo pasado, algo más antiguo que cualquiera de esos. Ella dijo no lo sabía. 2 palabras, sin actuación en ellas. La miré. No sabía que era tanto. Dijo. Claire realmente no lo sabía. La creí. Esa fue la parte más difícil. No los 11 minutos de lectura, no las 3 condiciones, no la carpeta en mi regazo. Lo más difícil fue creerla y saber que eso no cambiaba las matemáticas. Ella no lo sabía. Había criado a 2 hijas y había visto cómo una de ellas cargaba con la otra durante 24 años y realmente no se había dado cuenta. Y lo creí y eso explicaba mucho, pero también no explicaba nada en absoluto. Lo sé, dije. Tara no habló. Tenía las manos planas sobre sus rodillas y miraba al vacío del medio de la habitación entre el suelo y la pared. La miré por un momento, mi hermana de 27 años, con 3 años, cuando nuestro padre murió, que creció en una familia donde siempre alguien la atrapaba antes de que cayera. Y no le dije nada porque no tenía nada que decir, que la lectura no hubiera dicho ya. Tío Gary se excusó silenciosamente hacia la cocina. Oí el agua correr y Patrice puso su mano sobre el brazo de mi madre. Tomé mi bolso. Me levanté. Mi madre dijo Claire. Esperé. Ella dijo, lo siento. Solo eso. Nada adjunto a ello. Ninguna explicación, ninguna defensa, ninguna solicitud oculta dentro.
La miré por un momento en su silla, el sofá color crema detrás de ella, la impresión de Myrtle Beach sobre la chimenea, el posavasos con la marca que siempre sospeché que era de mi padre. Lo sé, dije. Me fui. No cerré la puerta de golpe. Caminé hasta mi coche en la tarde de enero. Estaba más frío ahora que en octubre. Los árboles desnudos, el cielo pálido y el olor de la chimenea de alguien en alguna parte de la calle. Y conduje a casa, cociné la cena, me fui a la cama y dormí. 3 meses después, un domingo de enero, preparé café y me senté junto a la ventana a ver cómo despertaba la calle. Mi portátil estaba abierto en la hoja de trabajo. La hoja 2 seguía en los archivos. No la había abierto desde la mañana en que la leí a las 4 de la mañana y no la abrí ahora. Ya no la necesitaba. La cuenta fue cerrada. Michelle me envió un mensaje en febrero para decirme que Tara se había mudado de nuevo a la casa de nuestra madre. Una camioneta cajas un colchón envuelto en plástico un sábado por la tarde. Al parecer los vecinos tenían cosas que decir. Leí el mensaje en la sala de descanso en el trabajo y lo anoté como solía hacer con todo. Y luego cerré ese documento y no lo volví a abrir. Mi madre me envió una fotografía en marzo, una flor de su jardín, un primer plano. La luz entrando desde un costado, sin texto, solo la imagen. La miré por un momento, dejé el teléfono, terminé mi café. El apartamento estaba silencioso de la manera en que se había ido haciendo más silencioso durante 3 meses. No vacío, no la ausencia de algo, sino la presencia de algo que aún estaba aprendiendo a nombrar. No era soledad algo en lo que podías estar sin necesidad de arreglarlo, explicarlo o hacerlo productivo. Algo que había estado ahí todo el tiempo debajo de todo lo demás, esperando a que la habitación se despejara. Si alguna vez has sido la responsable, la que recogió cuando los demás no lo hicieron, la que pagó lo que otros no pudieron, la que se mantuvo firme, para que los demás pudieran permitirse desmoronarse, entonces ya sabes lo que Claire supo antes de saber que lo sabía, que ser necesaria y ser amada no son lo mismo, y la distancia entre ambas, una vez que la ves, no puede dejar de verse. No hay nada de malo en cuidar a las personas. Ese impulso es real y es bueno. Pero en algún lugar entre cuidar y cargar con, se cruza una línea calladamente, gradualmente, sin que nadie convoque una reunión al respecto. Y de repente estás financiando una vida que no es la tuya, cargando con un peso que nadie te pidió que soltaras porque nadie notó que lo estabas sosteniendo. La pregunta que Claire tuvo que responder es la misma que tal vez esté sentada contigo en este momento. ¿Cuándo se convierte la generosidad en un sustituto de la conversación más difícil? ¿Cuándo mantener la paz cuesta más de lo que la paz vale? Lo que descubrió en un estacionamiento, en una mesa de cocina a las 4 de la mañana y finalmente en una sala de estar llena de personas que nunca contaron, es que el perdón y el regreso tampoco son lo mismo. Perdona a su madre. No volvió al arreglo que había requerido el perdón. Esa distinción, amar a alguien y negarse a ser disminuida por esa persona, no es egoísmo. De hecho, es la única manera en que el amor se mantiene honesto durante un largo periodo de tiempo. Quiero empezar con la frase que me destruye cada vez que la leo. Claire sentada a la mesa de su cocina a las 4 de la mañana, con una taza de café frío a un lado y 5 años de documentación abiertos en la pantalla, finalmente dirige el conteo hacia sí misma. Y piensa, en 24 años nunca había añadido una sola columna para lo que me debían a mí. Esa es toda la historia. Todo lo demás es simplemente el precio de esa frase. Déjenme explicar la arquitectura de lo que Claire construyó aquí, porque creo que la historia avanza tan silenciosamente que es fácil no darse cuenta del peso estructural que carga. Lo primero es el libro de cuentas. El padre de Claire llevaba un cuaderno verde de tapa dura, cada gasto, cada categoría, el nombre de ella, y el de Tara en columnas separadas.
Claire lo encontró una vez en un cajón del escritorio y lo volvió a guardar sin decir nada. Él nunca se lo mostró a nadie. Nunca supo que ella lo había encontrado. Ella pensó que había heredado el hábito. Lo que descubre a las 4 de la mañana es que los hábitos pueden parecer iguales por fuera, mientras cumplen funciones completamente distintas. El registro de su padre era una herramienta para entender. El de Claire se había convertido en otra cosa, un registro de cada mes en que me convencí de que esto era razonable, la prueba de que no había sido una tonta, evidencia contra una acusación que nadie había presentado todavía. Había pasado 24 años construyendo un caso para una sala vacía. Esa revelación, llegando en la luz gris antes del amanecer, con una taza fría y 5 páginas tibias recién salidas de una impresora atascada, es uno de los momentos más silenciosamente devastadores que he leído en mucho tiempo. Los segundos son los 19 días. Claire no se derrumba, no convierte el dolor en espectáculo. Se queda en silencio, no de forma dramática, no con un discurso. Simplemente deja de hacer el ruido que la gente se había acostumbrado a que hiciera. Y lo que describe durante esos 19 días es la textura de una vida donde todavía no se le debe nada a nadie, sopa hecha desde 0 flores, compradas en un cubo del supermercado, una carrera de 26 minutos. La cafetería que llevaba 8 meses queriendo probar una llamada de 22 minutos con la señora Ellington hablando de galletas y de una serie que Claire ni siquiera había visto. Cosas pequeñas, el tipo de cosas a las que solo llegas cuando finalmente hay espacio. Ella lo anota con la misma precisión que aplica a todo. Comí. Podía saborear la comida. Parece algo pequeño. No lo era. La tercera cosa, y esta es la que creo que separa esta historia de todas las demás historias sobre la responsable de la familia, es lo que dice su madre en la primera reunión. No la versión convertida en arma, no el agotamiento actuado, la versión real, la que aparece después de que Claire ha leído 11 minutos de cifras en una habitación que no conocía el número total. Su madre la mira y dice, «Es que tú sabes contar», y Claire se queda con esa frase. No la rechaza de inmediato. La lleva consigo como una piedra dentro del zapato durante la tarde del domingo, durante una noche sin dormir y hasta las 4 de la mañana en la mesa de la cocina, dándole vueltas una y otra vez, hasta que finalmente llega a esto. Sí, sé contar. Llevo contando desde los 13 años sentada en una cocina en Cedar Street, mientras mi madre me sostenía la mano y la silla en la cabecera de la mesa estaba vacía. Y yo dije, está bien, porque alguien tenía que decir algo. No era una acusación que pudiera guardar en un cajón y olvidar. Era el miedo que había tenido desde los 13 años, que todo el hacerse cargo, organizar, aparecer y sostenerlo todo hubiera confirmado algo verdadero sobre ella, que era eficiente donde debería haber sido cálida. Necesitaba sentarse frente a esa posibilidad por completo antes de poder atravesarla y salir al otro lado. La cuarta cosa es la segunda reunión. Llega exactamente a las 2:00. La misma sala, las mismas personas. Saca la carpeta, empieza a leer. Septiembre de 2019. Renta $1,850. Seguro $340. Pago de matrícula $2,010. Octubre de 2019. Y sigue leyendo, despacio, con calma, sin dramatizar. Tara empieza a llorar más o menos por la primavera de 2021. Claire levanta la vista una sola vez de la forma en que levantas la mirada de un documento para confirmar que la habitación sigue ahí y vuelve a bajar los ojos. Su madre mira la mesa. El tío Gary mueve las manos sobre las rodillas. La prima Michelle deja el teléfono completamente boca abajo. Y Claire lee cada línea hasta la última entrada. Marzo de 2024, $4,200. Entonces cierra la carpeta. No estoy pidiendo que me lo devuelvan.
No estoy discutiendo. Y luego vienen las 3 condiciones, no más apoyo financiero, no más decirle que no sabe amar, y ella llamará cuando quiera llamar. No son castigos, simplemente es la manera en que las cosas van a funcionar para mí de ahora en adelante. Y entonces su madre dice, no lo sabía. 2 palabras, sin actuación. No sabía que era tanto. Claire le cree. Y esa es la parte más devastadora de toda la historia. Su madre realmente no se había dado cuenta. Había visto a una hija cargar con la otra durante 24 años y de verdad no lo había visto. Y Claire le cree. Y eso explica todo y nada al mismo tiempo y dice, lo sé antes de salir sin dar un portazo. Hay una pregunta escondida dentro de esta historia que Claire nunca formula directamente pero que vibra debajo de cada párrafo. ¿Cuál es la diferencia entre ser amado y ser utilizado por personas que te aman? Porque la madre de Claire sí la amaba. El instinto de Claire de cuidar a los demás era real y bueno. La dinámica que terminó consumiéndola no nació de la maldad. Nació de una niña de 13 años diciendo, está bien en una cocina. Cuando todavía no entendía el peso de lo que estaba aceptando cargar, y después nadie volvió a pedirle que lo soltara. La imagen final es una fotografía. 3 meses después, su madre le envía una foto de una flor de su jardín. Un acercamiento, la luz entrando de lado, sin texto, solo la imagen. Claire la mira un momento, deja el teléfono sobre la mesa, termina su café. El departamento está en silencio de una manera que no se siente vacía, está lleno de algo que ella todavía está aprendiendo a nombrar. NTA en el sentido más completo e inequívoco posible. Pero la historia realmente no está preguntando eso. Está haciendo una pregunta mucho más difícil. ¿En qué momento la generosidad se convierte en un sustituto de la conversación que tenías demasiado miedo de tener? Claire encontró su respuesta a las 4 de la mañana sentada a la mesa de la cocina, con café frío y 5 páginas de papel todavía tibias. La cuenta está cerrada, la habitación ahora le pertenece, y ella está aprendiendo qué hacer dentro de ella. Vamos a entrar en los comentarios. Comentarios destacados. 81.4 thousand. Yanasinovsky u/being_needed. Underscore is underscore not underscore being underscore loved. Ser necesitado y ser amado no son la misma cosa. Eso es todo. Esa es toda la lección resumida en 8 palabras que a la mayoría de la gente le toma décadas aprender si es que alguna vez la aprende. La persona responsable en cada familia que conozco ha pasado años confundiendo ambas cosas, porque ser necesitado se siente como amor cuando tienes 13 años y la silla en la cabecera de la mesa está vacía y alguien te toma la mano y te dice, tú eres la fuerte. Se siente como propósito, se siente como pertenencia. No es ninguna de las dos cosas. Claire no entendió eso hasta los 37. Eso no es un fracaso. De hecho, es antes de lo que la mayoría llega a comprenderlo. NTA ni siquiera empieza a cubrirlo. Flecha hacia la derecha. Opeclar_, Sutton_throwaway respondió. La cosa a la que sigo regresando es que no sabía que había confundido ambas cosas, hasta que dejé de ser necesaria y descubrí que de alguna manera seguía estando bien. Esperaba que el silencio se sintiera como una pérdida. Se sintió como espacio. Ese fue el dato que finalmente cerró la discusión que llevaba teniendo conmigo misma durante 24 años. 57.3 thousand. 63.7 thousand nos u/11_minutes_got_me. Leyó durante 11 minutos, despacio, de manera uniforme, sin dramatizar. Tara empezó a llorar alrededor de la primavera de 2021 y Claire levantó la vista una sola vez de la forma en que levantas la mirada de un documento para confirmar que la habitación sigue ahí, y luego volvió a bajar la vista y siguió leyendo. Nunca en mi vida había querido tanto estar en una habitación y al mismo tiempo no querer estar ahí en absoluto.
Eso no fue crueldad. Fue el acto de claridad más preciso, más contenido y más devastador que he leído jamás en un post de Reddit. No necesitó decir una sola palabra sobre lo que significaban los números. Los números lo dijeron todo. Para eso sirven 5 años de documentación. Flecha hacia la derecha OP, Claire-bajo. Sutton-throwaway respondió. Había pensado en ese momento durante los 4 días entre las dos reuniones. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicarlo? Y cuando me senté y abrí la carpeta entendí que no había nada que explicar. Los números no necesitaban una narrativa. Ellos eran la narrativa. Cada mes había tomado la decisión de seguir adelante y cada mes estaba documentado. Leerlo en voz alta solo significó que la habitación finalmente supo lo que yo había sabido durante 5 años. 47.9,000 o new/the_fathers_ledger. Es el detalle sobre el padre de Claire llevando un cuaderno verde de tapa dura, cada gasto, el nombre de ella y el de Tara en columnas separadas, encontrado una vez en un cajón y vuelto a guardar sin decir nada, y Claire creyendo que había heredado ese hábito de él hasta que se da cuenta a las 4 de la mañana de que el libro de cuentas de su padre era una herramienta para entender y el suyo se había convertido en evidencia contra una acusación que nadie había presentado todavía. Esa reinterpretación, el mismo comportamiento heredado sirviendo funciones psicológicas completamente distintas, es la cosa más silenciosamente brillante de toda la historia. Ella no estaba documentando, estaba defendiéndose ante un jurado que nunca apareció. Y cuando finalmente entendió eso, cerró la hoja de cálculo y abrió una página en blanco. Flecha hacia la derecha. OP, Claire-Sutton-throwaway, respondió. Mi padre llevó ese cuaderno toda su vida adulta y nunca se lo mostró a nadie. Solo quería saber la cifra real. Descubrí después de su muerte que el cuaderno también tenía una columna llamada misceláneos, cosas que no encajaban en las categorías. Debajo había escrito cosas como materiales para la Feria de Ciencias de Claire y multas de biblioteca de Claire. Había estado registrando mis gastos por separado de los gastos del hogar, no por ninguna razón que yo pudiera identificar, simplemente porque era preciso. Lloré durante mucho tiempo cuando encontré eso. Creo que habría entendido perfectamente la hoja de cálculo. Y también creo que me habría dicho que la cerrara mucho antes. 29.3,000 use you/I_did_not_know. Quiero hablar de no lo sabía. 2 palabras. Sin explicación, sin defensa, sin una petición escondida detrás. Solo realmente no sabía que era tanto. Y Claire le cree. Esa es la parte más difícil de la historia, para mí más difícil que los 11 minutos leyendo números, más difícil que las 3 condiciones, porque la versión monstruosa de esta historia sería más fácil de soportar. Una madre que sabía y no le importaba es una villana. Una madre que genuinamente no vio lo que estaba pasando es algo mucho más complicado, más común y mucho más agotador de perdonar. Claire la perdonó y aún así no regresó. Esa diferencia es toda la lección. Flecha hacia la derecha. OP Claire-Sutton-throwaway respondió. He pensado en esa frase más que en casi cualquier otra cosa de toda esta situación. Creo que ella realmente no sabía el total. También creo que en algún nivel eligió no preguntar porque preguntar habría significado reconocer que había algo que preguntar. Eso no es lo mismo que no saber, pero tampoco es lo mismo que saber y no importar. He decidido que la diferencia importa menos que lo que yo haga a partir de ahora. La cuenta está cerrada de cualquier manera. You/honest_skeptic_here. Quiero cuestionar una cosa con cuidado.
Claire describe cancelar los pagos automáticos en un estacionamiento justo después de que su madre le dice, «Solo te importas tú misma», y lo presenta como un momento de claridad más que como una reacción emocional. Pero me pregunto si parte de lo que vino después la lectura de la hoja de cálculo, las 3 condiciones, toda esa estructura tan precisa también fue construida desde el dolor que le causó esa frase. No estoy invalidando nada, solo pregunto. ¿Es posible que la manera tan ordenada y exacta en que Claire manejó todo esto también haya sido una forma de no tener que sentir cuánto le dolió realmente? Flecha hacia la derecha. O.P. Claire-bajo. Sutton-throwaway, respondió. Probablemente esa sea la pregunta más honesta que alguien me ha hecho, y llevo pensando en ella desde que la leí. Mi respuesta es sí, probablemente. La precisión era real, siempre he sido precisa, pero también era una armadura. Leer la hoja de cálculo era verdad, y al mismo tiempo era una manera de estar en esa habitación sin ser vulnerable dentro de ella. Sabía que si me quedaba dentro de mis números, no podrían destruirme con los suyos. No estoy segura de que eso esté mal. Tampoco estoy segura de que esté completamente bien. Todavía estoy aprendiendo qué pasa en la habitación cuando la armadura finalmente se cae. 9.8000 DLSU/Tara_silence_speaks. Tara no dijo nada en la segunda reunión. Después de los 11 minutos de lectura, después de las 3 condiciones, solo se quedó sentada con las manos apoyadas sobre las rodillas mirando ese punto vacío entre el suelo y la pared. Y Claire la miró, mi hermana de 27 años que tenía 3, cuando murió nuestro padre, que creció en una familia donde siempre había alguien para atraparla antes de caer, y tampoco dijo nada, porque la hoja de cálculo ya lo había dicho todo. Pienso mucho en ese silencio. Tara volvió a vivir con su madre 3 meses después. Cajas, una camioneta de mudanza, un colchón envuelto en plástico. Los vecinos tuvieron mucho que decir. Espero que esté bien. Y también espero que aprenda lo que Claire aprendió, solo que más rápido. Flecha hacia la derecha. O.P. Claire-bajo. Sutton-throwaway respondió. Yo también lo espero. Ella tenía 3 años cuando él murió. Yo tenía 13. Yo entendía lo que era un funeral. Ella apenas lo recordaba. Y creo que la manera en que nuestra familia se reorganizó alrededor de esa pérdida, yo absorbiendo el peso para que todos los demás pudieran mantenerse a flote, nos moldeó a ambas de formas que ninguna eligió y que ninguna entendió completamente hasta hace muy poco. No la culpo como probablemente lo habría hecho hace un año, pero tampoco puedo volver a ser la red que la sostiene. Esas 2 cosas pueden coexistir. No culpo a Tara de la misma manera en que quizá la habría culpado hace un año, pero tampoco puedo volver a ser la red que la sostenía. Las 2 cosas pueden coexistir. Quiero terminar ahí, porque creo que esa frase es la verdadera respuesta a la pregunta que Claire se hace durante toda esta historia. La misma pregunta que le hizo su madre, la misma que ella se hizo a las 4 de la mañana, con café frío y una impresora atascada. ¿Qué queda de ti cuando dejas de ser la persona que sostiene todo? ¿Quién eres cuando el conteo termina? Y resulta que la respuesta no es nada. No es vacío. Es una carrera de 26 minutos bajo la luz de octubre. Sopa hecha desde cero. Flores compradas en un cubo de supermercado solo porque parecía el tipo correcto de día para empezar algo nuevo. Una llamada de 22 minutos hablando de galletas con una mujer de 81 años que no necesitaba nada de ella. El sabor de la comida finalmente saboreado. Un apartamento silencioso que no se siente vacío, sino lleno de algo que todavía está aprendiendo a nombrar. Y una fotografía de una flor enviada sin texto alguno por una madre que por fin entendió aquello que nunca había sabido ver. Y Claire mirándola un momento, dejando el teléfono sobre la mesa, terminando su café.
El padre de Claire tenía una columna en su cuaderno titulada Materiales para la Feria de Ciencias de Claire. Él también contaba, de otra manera, en silencio, por razones que nadie le preguntó jamás. Le dejó el hábito, la precisión, la necesidad de conocer la cifra real antes de seguir adelante. Murió cuando ella tenía 13 años y Claire pasó los siguientes 24 haciendo sus cuentas, con una columna faltante la de sí misma. Finalmente la añadió. La cuenta está cerrada. La habitación ahora le pertenece a ella. Y si alguna parte de esta historia se pareció a algo que tú también has cargado durante años, deja un like, compártela con alguien que necesite escucharla y nos vemos en la próxima historia.